Antes de ayer se celebraba la mesa sectorial de educación a la cual pues la consejería correspondiente, la Consejería de Educación, pues llevaba un documento, presentaba y que finalmente era aprobado. Sin embargo, pues desde el CSIF, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, pues dicen que tal documento no mejora el sistema educativo, pues porque no revierte en una serie de recortes que duran ya más de 10 años y de los cuales pues ya nos ha hablado en otras ocasiones nuestro siguiente invitado. Él es José Antonio Ordán Lluvero, él es el responsable de educación del CSIF aquí en Castilla-La Mancha y a él le he querido llamar pues para que nos explique un poquito más en profundidad en primer lugar, ¿por qué se aprueba un documento que no cumple las expectativas? Bueno, eso no lo podemos imaginar y cómo se queda pues la situación de parte del personal de educación aquí en Castilla-La Mancha. Muy buenos días, José Antonio Ordán Lluvero, gracias por acercarse de nuevo a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Bueno, el titular dice que el CSIF no firma el acuerdo Sí. sobre mejorar el sistema educativo y supongo que la consecuencia es porque ustedes no consideren que ese acuerdo, que esa hoja presentada por la Consejería de Educación mejore el sistema educativo, ¿no? Evidentemente, nosotros, desde que comenzó la negociación de este acuerdo, allá por el mes de julio, establecimos unos parámetros que significaban revertir la mayor parte de los recortes que estamos sufriendo la enseñanza pública desde el año 2011. Y esos recortes no se ven plasmados en este documento. Por ejemplo, de forma inmediata no se bajan las horas lectivas en enseñanzas medias, por ejemplo, no se bajan las ratios, el número de alumnos por aula en todas las etapas educativas, por ejemplo, o no se da una reducción de jornadas lectivas a los mayores de 55 años. Pero ojo, que todas estas medidas han sido aprobadas en el resto de comunidades autónomas, pero aquí ni siquiera la Consejería establece que de forma inmediata se vayan a aplicar esas medidas. Además, tenemos que tener en cuenta otra cosa. La hoja de ruta que plantea la Consejería de Educación es para los siguientes años. En mayo hay elecciones autonómicas. Lo que hay que hacerse se tenía que haber hecho para la fecha de 1 de septiembre de 2003, para el inicio del curso escolar. Por lo tanto, CSIC y otras organizaciones sindicales no apoyaron el acuerdo que presentó la Consejería de Educación. Estas decisiones tomadas en 2011 y que atañen al sistema educativo regional son las que sempiternamente se le reprochan y se le reprocharán a María Dolores de Cospedal, porque creo que fue durante su mandato cuando se tomaron, pero que no se han revertido en las dos legislaturas en las cuales el gobierno regional ha estado dirigido por Paje, ¿no? Y parece ser que a raíz de lo visto se van a mantener. Sí, evidentemente, durante los 8 años de gobierno del Partido Socialista tampoco se han revertido los recortes. Los únicos dos avances que hemos tenido en los últimos años ha sido un acuerdo de itinerancias, para aquellos profesores que dan docencia en 2 centros educativos, en 2 colegios principalmente, y también la bajada de una hora lectiva desde las 21 horas que se puso en aquel momento a 20. Pero la mayoría de comunidades limítrofes están dando 18 horas lectivas en enseñanzas medias. Y se lo dijimos en la mesa y se lo hemos estado diciendo a lo largo de estos meses a la Consejería. Han sacado unas instrucciones de funcionamiento de los centros para Castilla-La Mancha, han sacado unos currículums que, por cierto, el propio Ministerio los ha denunciado, los currículos de educación secundaria de la Consejería de Educación, ayer salió publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, han sacado unas órdenes de evaluación, por lo cual en las cuales se dice que al alumnado hay que tratarle de forma lo más individualizada posible. ¿Cómo es posible tratar a un alumno de forma individualizada si no bajamos, primero, el número de alumnos por aula y, segundo, si no bajamos el número de horas lectivas que un profesor da a la semana? Es imposible. Es un contrasentido que establece la propia Consejería de Educación.
Y que implica una mayor presión laboral y carga laboral sobre los profesionales de la educación, que además, como ya hemos hablado en otras ocasiones, no solo, digamos, se les está exigiendo esta atención personalizada, sino que además se les está exigiendo lo de que se conviertan en pasantes de la administración y rellenar cada vez más formularios y más burocracia. ¿Se tiene que desdoblar entonces el profesional? ¿Tiene que echar el doble de horas? ¿O cómo proponen desde la Consejería de Educación que ambas Pues, cosas se puedan realizar a la vez? pues así es. El profesional se tiene que desdoblar. Por un lado, tiene que dar clase y por otro lado, tiene que hacer miles de papeles que, como hemos denunciado yo varias veces, no sirven para nada. Es más, ahora, digamos que se les está obligando, entre comillas, a los docentes a hacer un curso de competencia digital para que manejen mejor los programas informáticos que están relacionados con la Junta, por si hay otra situación de pandemia que se pueda dar clase desde casa, etcétera. Pero fíjate qué ejemplo, fijaos qué ejemplo. Los docentes están haciendo un curso de competencia digital para manejar todos los medios informáticos. Y en la oposición de este año de enseñanzas medias, se les va a hacer a los docentes solo de Castilla-La Mancha, no del resto de comunidades, ojo, que escriban una unidad didáctica de su puño en letra durante 45 minutos. Cuando el resto de comunidades, 11 comunidades autónomas de España, van a permitir que los docentes lo lleven desde su casa. Es un contrasentido, es algo anacrónico. O sea, ahora te castigo, eres interino y como tienes que ser funcionario y depende de este examen el convertirte en funcionario o depende de este examen el seguir trabajando como profesor, te castigo y durante 45 minutos vas a tener que escribir una unidad didáctica, algo que es imposible, no hay tiempo material para hacerlo. Pues así es la consejería. Ellos mismos contradicen lo que hacen. Con independencia de que, por otra parte, me lo redactas a mano y con buena letra, pero no puedes faltar al curso para mejorar para demostrar tus competencias digitales. O sea, es lo uno y lo otro, las dos caras de una misma moneda que pretenden colar como válidas. En fin. Es un castigo, en el fondo es un castigo a los docentes interinos de Castilla-La Mancha, lo que hace la consejería. Se han portado mal, digamos que se han portado mal, porque así lo entienden ellos, y ahora os castigamos. ¿Cómo se puede castigar con esto? ¿Por qué se han portado mal? Pues no lo sé, porque protestan mucho. Son los que peores condiciones laborales tienen del resto de comunidades. Aquí, en nuestras comunidades autónomas, a partir de 5 meses y medio se les establece un contrato durante el verano y eso influye en los puntos que se tienen para la oposición. Aquí tienes que trabajar 10 meses para que te den esos puntos. Es decir, el colectivo interino está maltratado por la Consejería de Educación y esta es una prueba más. Es un agravio comparativo con comunidades que tenemos tan próximas geográficamente y sí. Bueno, pues en tantos ámbitos como es, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Esto no pasa en la comunidad vecina, por poner un ejemplo? No, no pasa ni en Madrid, ni pasa en Andalucía, ni pasa en Murcia, ni pasa en Aragón. Esto es propio de nuestra administración. Nosotros lo decimos por activa y por pasiva, lo hemos dicho ya en 2 mesas sectoriales, también en la prensa, pero siguen sus treces. Es más, la Consejería de Educación estableció una nota aclaratoria el pasado jueves y resulta que yo le pedí en esa mesa sectorial donde nosotros nos posicionamos en contra del acuerdo que clarificaran esa nota, porque aparte de tener enfadados a los interinos de Castilla-La Mancha, es que no aclaran nada. Todavía lo hace más difícil. Claro, es que aparte de la nota, tal como están las cosas desde hace tanto tiempo y con los inconvenientes que eso produce, pues al fin y al cabo para la enseñanza y para los futuros castellano-manchegos que se están formando ahora en los centros escolares. A esta mesa sectorial llega la Junta con un panfleto que dice: señores, de aquí en adelante más de lo mismo, y a pesar de todo lo sacan adelante. Sí, bueno, hay sindicatos que dicen que esas leves cuestiones de mejora, como es bajar 1 hora en maestros o bajar para el año que viene la ratio en segundo de infantil, que es que no es que se baje la ratio, es que hay menos alumnos porque han nacido menos niños. Ajá. O sea, claro, lo maquillan de un modo que parezca que están haciendo claro, cosas, ¿no? Para ellos, a algunos les parece suficiente, a nosotros no. CESID dijo y mantiene, y así lo dijo durante las elecciones sindicales, que las medidas
tenían que estar en los centros educativos el 1 de septiembre de 2022 y no se hicieron. Y ahora la consejería presenta un plan a futuro donde si hay dinero se comprometen a hacer cosas. Y entonces nosotros no podemos aprobar ese documento. Hay otros dos temas que a mí me llaman muchísimo la atención porque digo, ¿en qué estamos convirtiendo la formación en nuestra región? Y tienen que ver directamente con la pérdida de autoridad o incluso la pérdida de credibilidad que se les quiere otorgar a los profesores. Tiene que ver estos dos temas que están registrados aquí en la nota de prensa, la presunción de veracidad en las calificaciones, el primero de ellos. Es decir, cuando un profe pone la nota, se está cuestionando la veracidad de esa nota, se está cuestionando, en primer lugar, su autoridad y, en segundo lugar, su profesionalidad. Efectivamente, pero no solo es que se cuestiona. Por supuesto que las familias y los alumnos tienen derecho a hacer una reclamación sobre las notas, pero es que vemos cómo en la provincia de Guadalajara sistemáticamente se da la razón al alumno y al profesor. Y eso mina la moral de los docentes día a día. Saben que si un alumno reclama una nota, al final se le va a dar la razón al alumno y va a quedar el profesor en mal lugar. Con lo cual, eso es algo que le hemos pedido a la consejería desde hace varios años. Que apoya al profesorado. Pero es que hay cosas que no son objeto de debate o de opinión. Es decir, esto es lo que me ha puesto usted en el examen y esto es incorrecto. Por eso le he suspendido. Punto final a la conversación. Y aún así, el alumno reclama sistemáticamente y aún así sistemáticamente se le da la razón al alumno. Claro, se dice, es que en las pruebas de evaluación, por ejemplo, no se han trabajado no sé qué competencias clave, o se han completado mínimamente, hacen un escrito de reclamación y al final generalmente se da la razón al alumno. Entonces los profesores están muy enfadados con este tema, enfadados con este tema. Es que además no me extraña, es que llega el 15 de junio y es que nos llaman constantemente profesores que me han puesto una reclamación, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues defenderte, justificar por qué has puesto esa nota a un alumno. La decisión... Perdón, digo que la decisión final al respecto de quién se le otorga la razón, si al profesor o alumno, ante esta reclamación, no la toma un docente, entiendo, no la toma alguien que ha estado siguiendo el desarrollo de ese alumno durante meses, sino que la toma un burócrata desde un despacho. Sí, la toma generalmente el servicio de inspección. En este caso, estamos en Guadalajara, pues es el servicio de inspección de Guadalajara. Y bueno, pues se encuentran, hay casos, por ejemplo, de alumnos que en junio la Junta Evaluadora, 5 profesores suspendieron a un alumno y cuando llega en septiembre, ese alumno está en el siguiente curso. Bien, bueno, pues esto es lo que se está sembrando, a ver lo que se recoge dentro de unos años de los chavales que salgan de los centros escolares o incluso de la universidad, porque con aquestas mimbres, en fin. Eso por un lado. Por otra parte, el otro tema que quería mencionar es lo de la ley de autoridad del profesorado, que ustedes reclaman y que, por supuesto, no se les ha hecho tampoco caso. Una ley sin la cual los profesores quedan desprotegidos ante determinadas conductas de los alumnos, ¿no? Y aún así se le sigue dando la razón al alumno, que le puede soltar al profesor te espero en la calle y se queda más ancho que largo, ¿no? Sí, son situaciones conflictivas, unas más conflictivas que otras, pero hoy por hoy no interesa desarrollar esa ley del profesorado y el profesorado se ve desamparado completamente por la administración. Se ve completamente desamparado. Además, pues lo que nosotros siempre hemos denunciado, nosotros consideramos que cuando hay una acción disruptiva de un alumno en un aula, las consecuencias deben ser inmediatas. No puede ser que el martes a 5:00 hora un alumno insulte a un profesor o a una profesora y al siguiente día a las 8:30 de la mañana esté en el instituto. Y que las consecuencias, por ejemplo, pues puede ser que no vaya al centro durante una semana, 2, dependiendo de la gravedad de los hechos, se produzcan pues 15 días después. Entonces el profesor, cuando va a clase, ve lo que ha pasado,
ha hecho burocráticamente un montón de papeles señalando lo que se ha señalado, lo que ha sucedido, hablando con el tutor del grupo, con el jefe de estudios, etcétera, etcétera, pues ve que al día siguiente lo que ha hecho no sirve para nada, porque ese alumno, esa alumna, sigue dentro del aula. Ujú. En fin, pinta muy mal. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto a nivel sociedad de aquí a medio plazo? Pues nosotros creemos que esto hay que reconducirlo, que estos currículos que han emanado de la nueva ley educativa no valoran el esfuerzo de los alumnos y que es necesario apoyar al profesor. Ujú, Hay que darle una vuelta a la educación. ujú. ¿Por qué Claro. está sucediendo todo esto? Porque las leyes educativas, ni los currículos, ni como hemos visto este acuerdo, parten de los docentes, sino que va de arriba a abajo. Alguien en un despacho piensa qué es lo mejor o lo que más le interesa a él y es lo que se plasma en los documentos. Y Ujú. así no vamos. Hace falta tener una ley educativa con consenso que parta de los docentes y que a partir de ahí se pueda aplicar y que dure en el tiempo. Muchísimas gracias, José Antonio Ranz Lluvero, responsable de educación de la Central Sindical Independiente de Funcionarios aquí en Castilla-La Mancha, por estas aclaraciones y por habernos recordado cómo están las cosas de puertas adentro de unas aulas que están siendo regidas desde puertas adentro de una serie de despachos en los cuales hay gente que parece ser que de docencia y de educación pues saben más bien poco. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.